Muy buenas noches a todos. Doy gracias a mi Padre Celestial por el privilegio, la bendición de estar con ustedes en este momento, de estar en México. A la verdad, no controlo mi vida, así que no llego con mucha frecuencia acá. Pero si fuese de otro, sí. No podrían echarme fuera. Es un privilegio también poder dirigirme esta noche principalmente a los hermanos del sacerdocio, miembros de quórum de Eldres y los quórums del sacerdocio de Melquisedec, y también las hermanas de la Sociedad de Socorro, que yo creo cobrarán cada vez mayor importancia en cumplir el cumplimiento de la misión de la Iglesia en estos días, y principalmente las presidencias de Eldres y de las hermanas de Sociedad de Socorro. Gracias por su atención, su asistencia, su presencia en esta ocasión. Doy gracias también a los hermanos que proporcionaron ese número musical tan especial, con buen espíritu. Y es un privilegio también estar con dos miembros de la presidencia de área. Hablaron del otro, el tercero, el de Villanueva, que no puede estar por la asignación que tiene en Oaxaca. Él aprovecha cada oportunidad que tiene de visitar en Oaxaca. Y con razón. Pero admiro mucho a esta presidencia, cada uno de los tres, y las muy buenas obras que están logrando, su liderazgo, todo lo que aportan a la misión de la Iglesia y la obra de nuestro Señor. Saludos por parte del presidente Russell M. Nelson. Él manda sus saludos y también su gracias, su agradecimiento por su servicio, cada uno, y sus oraciones. Ahora hablamos de la obra de ministración. Para mí este es un tema fundamental porque se trata del propósito de tener una iglesia, de la organización, establecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Una de las razones principales por la cual Él mismo organizó su iglesia. Y en las Escrituras encontramos en 4 palabras la misión de una de la parte principal de la misión del sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro, y es velar por la iglesia. Y hemos buscado muchas formas, maneras de velar por la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia. Desde un principio, maestros de cada manzana, cuando vivían la mayoría de los santos en Nauvoo, Illinois, durante los tiempos del profeta José Smith. Luego, maestros del barrio, cuando no habían muchos barrios, y barrios muy chiquitos en área geográfica. Luego, maestros orientadores, que muchos de nosotros hemos participado directamente, y ahora ministración, o hermanos y hermanas ministrantes, para tener una visión más amplia, como escuchamos esta noche del profeta, con sus palabras en 2018, en la conferencia general, en que nos presentó la visión de cómo realmente cuidar, velar por la iglesia, por nuestros hermanos y hermanas, a la manera del Señor, como Él lo hace e hizo. Pues en esta ocasión quisiera hablar particularmente de un elemento de la administración
que nos facilita realmente realizar el propósito, ese propósito divino, inspirador. Los hermanos y hermanas ministrantes velan por los miembros de la iglesia, están con ellos y los fortalecen conforme a lo que dice las Escrituras en Doctrina y Convenios. Y este servicio fundamental hacia los demás brinda algunas de las experiencias más gozosas, más satisfactorias que podemos tener como miembros del cuerpo de Cristo, como la Iglesia de Jesucristo. Es en esto que vemos o podemos participar en milagros en la vida de individuos. Ministramos, vemos el resultado. No estamos solamente hablando de los principios del Evangelio, pero estamos viviendo los principios, la aplicación de los principios del Evangelio. Aunque ministrar es una parte esencial de vivir el Evangelio de Jesucristo, se puede ver fácilmente como también promueve y apoya todos los aspectos de la obra de salvación y exaltación. La labor encomendada a los hermanos y a las hermanas ministrantes incluye ayudar a las personas y familias asignadas a vivir el Evangelio, cuidar de los necesitados, invitar a otras personas a recibir el Evangelio y unir a las familias por la eternidad, que es la obra de salvación y exaltación. El capítulo 21 del manual general enseña en términos sencillos y directos qué es ministrar, cómo se puede organizar e implementar. Y en estos próximos minutos nos centraremos en un elemento clave y necesario para la administración o la ministración, para que cumpla su propósito en la obra de salvación y exaltación de Dios. La entrevista de ministración. Como saben, el presidente del Quórum de Élderes y sus consejeros entrevistan a los hermanos ministrantes y la presidenta de la Sociedad de Socorro y sus consejeras entrevistan a las hermanas ministrantes. Por lo menos una vez cada trimestre. De preferencia, las entrevistas se efectúan en persona, con ambos miembros del compañerismo. Si es posible, se debe incluir a los jóvenes que tengan asignaciones de ministrar. No es necesario que las entrevistas sean largas, pero deben realizarse en un entorno privado en el que el líder y los compañeros ministrantes puedan invitar al Espíritu al deliberar sobre los puntos fuertes, las necesidades y los desafíos de las personas, como dice el manual. Ahora, en resumen, las entrevistas de ministración son el andamiaje inspirado. ¿Les sorprende que conozco esa palabra? Andamiaje. Es algo que aprendí hace mucho, andamio y andamiaje, por ser tan inteligente, pues. Pero es un andamiaje inspirado que sostiene nuestros esfuerzos por ministrar, como lo haría El Salvador, como comenté. Si se hace bien, las entrevistas de ministración alivian la carga del líder. Con la información información y el entendimiento obtenidos en las entrevistas, las presidencias de la Sociedad de Socorro, del Quórum de Élderes, los obispados, el consejo de barrio pueden valerse de los recursos de la iglesia, que incluyen el tiempo y los talentos de los miembros del barrio, para encontrar soluciones inspiradas y evitar o disminuir desafíos futuros. Permítame compartir un ejemplo. Ahora, muy bien.
Este es el punto de vista de hermanas ministrantes. El compañerismo de hermanas ministrantes, la hermana Pérez y una mujer joven, Julia, explican en su entrevista de ministración a la hermana Sánchez que la hermana Sánchez, soltera, madre soltera, tiene 2 hijos que asisten a la escuela primaria local. Los niños caminan solos a la escuela cada mañana en una calle sin banca, solos. Y la hermana Sánchez debe irse, bueno, es porque la hermana Sánchez debe irse a trabajar casi 1 hora antes de que los niños se vayan a la escuela. Esto es una gran preocupación para la hermana Sánchez, quien está angustiada por la seguridad de sus hijos. La hermana Pérez informa que con gusto ella llevaría a los niños Sánchez, pero su auto todavía está en reparación en el taller, después de haber tenido un accidente automovilístico hace varias semanas. Así que por el momento la hermana Pérez no puede ayudar con el transporte de los niños. Y la miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro que la está entrevistando tampoco podría proporcionar este servicio de transporte 5 días a la semana. Sin embargo, con esta información, la presidencia de la Sociedad de Socorro puede deliberar en consejo e identificar a otras hermanas que podrían llevar a los niños de la familia Sánchez en su auto por la mañana. Cuando las presidencias del Quórum de Eldres y de la Sociedad de Socorro se reúnen, algo que debería suceder al menos trimestral o trimestralmente, como nos comentó, acaba de comentar el elder el elder Douglas. En esa reunión de coordinación deliberan en consejo sobre las necesidades de la hermana Sánchez y sus hijos. Ellos recuerdan que la hermana Sánchez tiene un hijo de 7 años y juntos deciden recomendar al obispo un cambio en la asignación de un hermano ministrante de la hermana Sánchez y su familia. Recomienda a un exobispo del barrio que tiene mucha experiencia en preparar a los niños para el bautismo. Plantear la situación de la hermana Sánchez en el Consejo de Barrio conecta a la presidencia de la primaria con las necesidades de los niños, que todos los días pasan algún tiempo solos en casa. Tal vez el Consejo de Barrio llegue a la conclusión de que pueden lograr un mejor equilibrio entre proporcionar ayuda y desarrollar autosuficiencia. Y se toma la decisión de invitar a la hermana Sánchez a participar en un próximo grupo de autosuficiencia. ¿Y qué hay de la hermana Pérez, la hermana ministrante, que fue entrevistada? Bueno, ahora la presidencia de la Sociedad de Socorro está al tanto de un accidente automovilístico que ocurrió hace varias semanas. Tal vez se enteran de que hay un desafío financiero a corto plazo en la familia Pérez, que ha hecho imposible pagar las reparaciones del automóvil. O tal vez hay un desafío de salud aún presente. Bueno, la historia podría continuar, pero espero que vean y se sientan inspirados a enseñar que en la entrevista de administración consideramos de qué manera el Quórum de los Eldres y la Sociedad de Socorro, el Consejo de Barrio y otras personas podrían ayudar a abordar las necesidades de las personas y las familias bajo nuestra mayordomía. Las hermanas y los hermanos ministrantes no deben tener todas las respuestas
ni tampoco las presidencias de la Sociedad de Socorro o de Élderes. Potencialmente pueden recurrir a otras personas y recursos del barrio, incluso de la estaca, según sea necesario y apropiado. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos, como dice Pablo. Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y si un miembro sufre, todos sufrimos. Y si a un miembro se le honra, todos nos regocijamos. Somos el cuerpo de Cristo. Como ven, las entrevistas de ministración son la principal fuente de temas para las reuniones de presidencia y los consejos de barrio. Permítanme mencionar otro propósito importante de las entrevistas de ministración que se describe en el manual general. La entrevista de ministración es una oportunidad perfecta para ministrar a los hermanos y a las hermanas ministrantes, mostrarles amor a ellos y aprecio a ellos, enseñarles y alentarlos y ayudarlos a crecer en su capacidad de recibir revelación y actuar de acuerdo con ella en su servicio. En el ejemplo del que he hablado, espero que la hermana Pérez, quien es la hermana ministrante, se sintiera amada, apreciada y ministrada. Eso es probable si la entrevista comenzó con una pregunta sobre ella. En vez de preguntar, ¿hizo su ministración? Considere esto. Hermana Pérez, el testimonio que expresó su hijo la semana pasada fue conmovedor para mí. ¿Cómo ayudó a sus hijos adolescentes a sentir el amor de Dios? En la entrevista hacemos preguntas que fomenten la conducta que deseamos, como ¿qué impresiones ha sentido al orar por la hermana Sánchez y sus hijos? Cuando invitamos al Espíritu a esa entrevista, el Espíritu ayudará al hermano o a la hermana ministrante a aumentar su confianza en que él o ella pueden recibir revelación y actuar de acuerdo con esa revelación en su servicio de ministración. Alienten a nuestros hermanos y hermanas a actuar de acuerdo con la revelación que reciban durante la entrevista también. Cuando mostramos aprecio, interés, amor en la entrevista, animamos a los demás a aumentar su interés y amor por aquellos a quienes ministran. Al llevar el amor y el alivio de Jesucristo a los hermanos y a las hermanas ministrantes en las entrevistas, ellos se sentirán inclinados a ministrar a la manera del Salvador. Para resumir en una frase, la clave para formar hermanos y hermanas ministrantes eficaces es una entrevista de ministración amorosa y llena del Espíritu. Ahora, permítanme añadir solo 3 breves puntos que se mencionan en el manual general. A medida que las presidencias de la Sociedad de Socorro, del Quórum de Élderes, analizan entre ellos y con el Consejo de Barrio la información compartida por los hermanos y las hermanas ministrantes, lo hacen con respeto y amor, honrando la confidencialidad que los miembros esperan que se mantenga. Lo mismo sucede con todos los que son llamados a ayudar. Por supuesto, la información confidencial también se puede compartir directamente con el obispo. En segundo lugar, recuerden que ministrar no solo consiste en abordar problemas. A menudo en las entrevistas de ministración deberíamos analizar cómo ayudar a los miembros a continuar su progreso en la senda de los convenios,
cosas positivas. Como dice el manual, por ejemplo, podemos hablar y orar sobre maneras de ayudar a las personas a fin de que se preparen para recibir ordenanzas si hacen falta. En estas entrevistas podemos analizar cómo sostener a las personas y familias asignadas en sus llamamientos y cómo alentarlos en su discipulado personal. Podemos deliberar en consejos sobre cómo ayudarlos a participar en la obra de salvación y exaltación. Por último, aunque tal vez esté afirmando lo obvio, los hermanos y las hermanas ministrantes y sus líderes de quórum y de Sociedad de Socorro también pueden comunicarse entre sí fuera de las entrevistas de ministración. Está permitido. Vemos que la administración tal como se concibe en las Escrituras y la ve el presidente de la Iglesia, es cada vez más importante para la unidad y la fortaleza del cuerpo de Cristo. Al ministrar, guardamos nuestros convenios y ayudamos a los demás a hacer lo mismo. Por esto solo sucederá a gran escala en toda la Iglesia si las entrevistas de ministración reales se llevan a cabo de manera constante. Deliberar en consejo en las entrevistas de ministración sobre las necesidades de los miembros individuales y las familias brindará revelación y ayuda celestial, tal como ocurre en todos los demás consejos de la Iglesia. Oramos por el éxito en este y en todos los aspectos de la obra de salvación y exaltación. Doy testimonio de que es en Jesucristo y por medio de Jesucristo que la obra se lleva a cabo. Siempre hay que recordar y reconocer que el poder es el poder de Cristo. El poder viene de Cristo. El poder se encuentra o está en su expiación, en su gracia. Hermanos, gracias otra vez por el servicio que están prestando en la causa de Él. Suplico a mi Padre Celestial que ayude constantemente a los miembros de presidencias de Quórum de Eldres y de Sociedad de Socorro a poder dirigir esta obra de ministración, de velar por la Iglesia, a la forma de Él, del Señor, a la forma de que Él lo hace. Y tener la inspiración, el poder, la guía necesaria para poder hacerlo. Que tengan el apoyo y la lealtad de los miembros de su quórum y del grupo de mujeres de la Sociedad Socorro. Y en verdad puedan llevar a cabo la obra de exaltación, de salvación y exaltación. Gracias por su parte clave en esta gran obra. Ahora, como saben ustedes, los apóstoles tienen la carga o la responsabilidad de ser testigos especiales del nombre de Jesucristo. No de Jesucristo, más bien del nombre de Jesucristo. Y me pregunto, ¿qué significa testigo del nombre de Él? Lo he estudiado y concluyo que tiene varios sentidos. A veces cuando hablamos del nombre de Él, estamos hablando de su sacerdocio, de su autoridad, de su poder. Y hacemos en la iglesia, realizamos las ordenanzas
hacemos lo que hacemos, hasta discursamos y oramos siempre en el nombre de Jesucristo, por la autoridad que Él nos ha brindado para servir y actuar en su iglesia. Y doy testimonio de que sí está el sacerdocio de Él, el poder de Él, y el permiso y el poder para actuar en nombre de Él y testificar y enseñar, orar, predicar, todo en su nombre. Está en la tierra, en esta iglesia, la autoridad de Jesucristo. Otro sentido de lo que es el nombre de Cristo puede ser referencia a su expiación. Cuando la Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cual podemos alcanzar la salvación. Es por su gracia, por su poder expiatorio que podemos alcanzar hasta la resurrección, pero también la salvación. Así que doy testimonio también de la expiación de Él y del poder de su expiación. El poder infinito de la justicia y la misericordia que está en Él, que Él incorpora en su ser. En verdad logró esa gran expiación. No podemos comprender nosotros como seres mortales el sufrimiento que Él pasó, el costo, por decirlo de esa forma, de su expiación. Pero lo hizo, y ese es mi testimonio. Por supuesto, el nombre de Cristo también significa quién es, su identidad como Hijo de Dios, Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial, un ser divino, un Dios, el Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene todo poder en el mundo, en el cielo, para poder cumplir sus promesas. Y doy testimonio también de ello, que en verdad es el Hijo de Dios. Y la prueba, para mí la evidencia contundente, la evidencia perfecta, es su resurrección, el hecho de su resurrección. Eso da testimonio, el hecho de la resurrección de Él da testimonio de quién es, de su poder para salvar, de su autoridad y todo lo relacionado con el Evangelio de Jesucristo. Aquí sobre todo doy testimonio de la realidad de su resurrección, que es el Redentor y Señor resucitado, que nos guía, que está a la cabeza de esta su iglesia, el cuerpo de Cristo, y que todos disfrutamos de su gloria, de su gracia, porque sí vive. Hermanos, es mi testimonio y mi súplica para el bienestar de todos y cada uno aquí, de los santos de los últimos días en México, que reciban todas sus bendiciones y su guía constante. Que su espíritu esté en sus hogares, en sus vidas, en su ser, cada uno. Y que pueda ir con vidas como discípulos de Jesucristo, ejemplos de Él, la luz de Él en el mundo, prestando servicio a los demás como hermanos y hermanas ministrantes y como discípulos del Señor mismo, y que puedan disfrutar esta hermosa experiencia siempre y recibir la aprobación de Él y su gozo. Es mi bendición, mi testimonio, mi oración, todos en el nombre de Jesucristo. Amén.